Bueno, arratsaldeon, ongi etorri guztiei. Suposatzen du nahiko nekatuta gaudela guztiok, baina azken ahalegina egingo dugu eta oso islari interesgarria daukagu hemen gurekin. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya aquí terminando el día, así que un esfuerzo para mantener la atención y la escucha. Esto es lo que venimos hablando. Y aquí hoy tenemos con nosotras a Elena Herrán. Es compañera mía en la escuela de Magisterio en la Universidad del País Vasco. Ella es maestra especialista en educación infantil. Es también diplomada en psicomotricidad, licenciada en psicología, especialidad clínica, doctora en pedagogía, especialidad en psicomotricidad y, bueno, muchísimas cosas más. Tiene muchos artículos escritos en torno al tema que nos va a hablar hoy. Y, bueno, y en la actualidad está investigando sobre el tema que viene a ser la educación temprana en 0-6 años. Y de este tema del que es especialista es del que nos va a hablar. Le doy las gracias, muchas, en nombre de la organización. Y el título de la conferencia es Educación infantil 0-3 años y algo tan sugerente como Cuando educar empieza por cuidar. Os dejo con ella. Hola. No hace falta aplausos, todavía no, luego. Buenas tardes. Primero, Ana, yo creo que con lo de las gracias y eso a veces somos un poco ridículos, no tú, yo, porque yo te tengo que dar las gracias a ti. Cuando me comentaste la primera vez la posibilidad de venir al Congreso, cuando me dijiste que se titulaba Humanizar la educación, me temblaron las piernas. Y yo recuerdo que, pues, ¿qué puedes hacer? Pues no sé, lo que quieras, porque yo puedo, pues yo que sé, participar de muchas maneras. Porque solamente el esfuerzo me parece tan titánico y tan increíblemente maravilloso que, vamos, que no te puede poner ninguna pega. Pero además de agradecerte esto, yo soy muy insistencialista, pues la vida me ha hecho. Y reitero el título. Mucha gente me dice, pero siempre estás dando vueltas al mismo sí, y no me voy a cansar de decir que en la infancia, en la primera y en la segunda infancia, educar empieza por cuidar, porque se nos olvida que son niños pequeños y sistemáticamente les queremos enseñar física cuántica y logaritmos neperianos, pero sin querer, nos sale, y los padres ni te cuento, a bailar, a cantar, a dar chalos, en fin. Entonces, agradecerte la posibilidad quizá el ejercicio de ponerme a pensar, escribir una serie de hojas y ordenar mi propio pensamiento, que también es un buen ejercicio, ¿vale? Entonces, gracias a ti. Bien, después de esta cosita, luego lo de los besos y abrazos. También hay otra cuestión que yo creo que es importante en estas cosas. Gracias al técnico y al resto de la estructura, porque si no, esto no funciona. Bien, en esta comunicación, en esta ponencia, lo único que me he propuesto es aportar un granito de arena, pero pequeño, a la reflexión de si se puede humanizar la educación y, sobre todo, si se puede humanizar la educación digamos, desde la coherencia, desde la práctica y, sobre todo y fundamentalmente, no vendiendo humo. Yo creo que estamos en el siglo XXI y tenemos unos retos tremendos porque las diferencias, la crisis, las diferencias sociales, económicas, entonces lo que están haciendo es agudizar muchísimo más que nunca todas las crisis o quiero decir, todos los problemas sociales, ¿no? La pobreza va asociada a la incultura, a la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que socialmente tenemos que plantearnos una serie de cuestiones, pero bueno, yo fundamentalmente me voy a centrar en la educación infantil y, sobre todo, voy a intentar primero hablaros de las claves, de lo que yo entiendo que son las claves de la deshumanización que nos ha llevado al modelo educativo que tenemos en la actualidad. Y a continuación, pues voy a hablar de un modelo que, en mi opinión, es revolucionario para educar en 0-3, que es el tema que realmente me trae. Bien, al final contestaré esta pregunta, O sea, ahí está, imagino que tantos granitos de arena como el mío. La educación está enferma. La educación está enferma, profundamente enferma, y tantos responsables, muchísimos de nosotros,
pues vivimos ajenos o repartimos simplemente la responsabilidad. Está la familia, está la historia, están los anteriores educadores, están en fin, hay una casuística, están las pantallas, hay tantas cosas en las que repartir, que finalmente la responsabilidad educativa se volatiliza, no existe. Entonces, ¿cómo nos vamos a plantear ninguna reflexión ante algo que no está, que no hay? Bien. Cuando nos ponemos, decimos, ahora vamos a ponernos, pues lanzamos preguntas, ¿qué es la educación? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ideológicamente, críticos, puntis, tanti, pirimbi, con chimpún. Y al final lo que terminamos es hilvanando un discurso que en sí mismo se enmaraña y deja de perder su objetivo fundamental, que en mi opinión es iluminar la práctica educativa y, sobre todo y fundamentalmente, garantizar la mejora y la permanente adaptación. ¿Sí? La educación de hace 10 años y de hace 30 y de hace 40 no tiene absolutamente con la educación en la actualidad, ni va a tener absolutamente nada que ver esta que estamos teniendo con la próxima, con la del siguiente decenio, etcétera, etcétera. Porque va cambiando a una velocidad muchísimo más rápido, tanto la sociedad como las necesidades educativas, de lo que estamos o que estamos capacitados para gestionar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que más me gustó del nombre del Congreso fue que pusierais, o que la propuesta fuese en mayúscula. Cuando leí lo de educación en mayúscula, glup, dije, mucha educación, ¿no? Yo, por si acaso, poco a poco. Educación infantil 0-3 y con mucho cuidado, por si acaso, ¿no? Eso creo que es un poquito, suficiente como para salir de esta tesitura sin demasiadas, así, sin sudores. Inicialmente, lo primero que yo observo es que tenemos un ciclo educativo fracturado, dividido. Tenemos, por una parte, un 0-2 y, por otra parte, tenemos las aulas de 2 años incluidas en las escuelas, ¿no? En los centros de infantil primaria, en la red pública, ¿eh? Luego hablaremos un poquito de qué es lo que sucede. Que esta fractura lo que altera es la propia definición del trabajo, de qué estamos hablando, de que si esos niños son de 0-2, de 0-3, de 3-4, de 2-7, bueno, tenemos un barullo ahí. Es decir, padres y madres, educadores, maestros, profesionales, sistema educativo, incluso los propios formadores, tanto en secundaria como en la universidad, no sabemos muy bien a qué tipo de niño nos estamos refiriendo, qué edad tiene y qué capacidades tiene, que es una cosa como muy básica, ¿no? No solamente este problema de la fractura, yo creo que nos lleva a varias reflexiones, ¿no? Por una parte, vamos a darnos cuenta de lo diferente que funciona cada una de las redes, la red privada, la red pública, Ikastolas, concertada. Ahí en los aspectos ideológicos no voy a entrar, porque me pierdo. Bueno, no me pierdo, no me interesa. Me interesa ir a lo que voy. Lo que va a pasar es que la red pública va a ser la exclusiva que garantice, que es garante de de unos mínimos, de garantizar el derecho a la educación, una palabra, ¿no? Porque en las sociedades del siglo XXI y en las sociedades realmente democráticas occidentales, el derecho a la educación es un derecho fundamental. Entonces, cuando la gente me pregunta, pero ¿por qué? Pues qué tontería, pues está fracturado, está dividido y no pasa nada. Hombre, no pasa nada, en mi opinión sí pasa y pasa muchas cosas. Vamos a atender a la razón. El motivo por el cual este ciclo lo interpretamos en 2 partes y pensamos que los niños pequeños son 0-2 y luego 2-7, 2-6, es el siguiente. Bueno, habría una histórica y una política, sí, más bien política sería. Por una parte vamos a tener la ordenación del sistema educativo hace 20 años, que con toda la elaboración de la educación secundaria, etcétera, deja muchos espacios vacíos en las aulas, en las escuelas de primera infantil, y en esos espacios se empieza a escolarizar por abajo, como ya se había escolarizado en los 80 a los niños de 3 años, pues se empieza a incluir a los niños de 2. Por otra parte, la Ley de Territorios Históricos del País Vasco entiende que la educación 0-3, y digo 0-3, tiene que estar bajo el auspicio de las administraciones locales y de los órganos forales de los propios territorios históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 10 años se establece el denominado Consorcio de Haurreskolak y que se ocupa en el papel de la educación 0-3, pero en la realidad se ocupa de la educación 0-2.
con un tratamiento diferente, etcétera, etcétera. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a que tenemos en esta comunidad autónoma la tasa mayor en el estado de escolarización temprana 0,3. Desde 2010 rayamos el 50%, es decir, el 50% de la población de niños menores de 3 años está en la escuela. ¿Sí? Se me pone la piel de verdad. Esto quiere decir que cuidado, porque la cantidad y la calidad normalmente van reñidas. ¿Sí? Cuando algo es muy numeroso, cuidadín, cuidadín. Bien. Entonces me vais a decir, bueno, ¿y esto por qué es tan importante? ¿Qué pasa con esa fractura? Bueno, pues lo explico. La criatura humana, y le llamo criatura humana, y a ese bebé le llamo ser humano, porque todo el mundo me dice, es lo único que no llamaría yo un bebé. Pues mira, empiezas a llamarle ser humano y ya te das cuenta de que es otro concepto. No es ni tu reina, ni tu príncipe, ni cosita, ni cosas así. Es un ser humano y ya, pues ya distinto, ¿no? Es importante que el ciclo, ¿por qué es importante que el ciclo se estructure en su integridad? Lo tenéis aquí. El 0,3 es la edad del prototipo de la especie. Me encanta decirlo, lo repito, el prototipo de la especie. El prototipo de la especie quiere decir que es el molde de lo que vamos a ser toda la existencia adulta. Y ese molde incorpora absolutamente todo, capacidades perceptuales, lingüísticas, motrices, etcétera. Y otra cosa que es muy importante y que vosotros me vais a entender fenomenal, la formación del carácter. El carácter se forma para el tercer año de vida. Si no antes, pero vamos, ahí ya, así de claro. Entonces, todos esos, en fin, gestos, trifulcas, ¿se entendrá? Bueno, no me va a venir ahora, ya vendrá. Las rabietas, ¿no? No son más que expresiones de autodeterminación y es así como hay que vivirlas. Claro, si estamos entendiendo y no estamos atendiendo a que esas criaturas se tienen que ir formando progresivamente, claro que les podemos meter un año aquí, otro allí y en tercero ya directamente al psiquiátrico porque es que ya no dan más de sí. Bien, la adaptabilidad de los bebés y de los niños pequeños es insospechada. Cuando te dicen, bueno, pero si me pide, pues te pedirá, pero porque le has enseñado y al final tiene que sobrevivir, porque lo fundamental es que hay que sobrevivir y de eso sí que se encarga la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar que esas adaptaciones no se pueden producir a coste cero. Y esas adaptaciones supone que muchos de nuestro alumnado sobrevive a la escuela estoicamente, pero sobrevivir a la escuela no quiere decir lo que dice la ley, el famoso decreto de educación infantil, que leo. Contribuir al desarrollo, la finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas y de atender progresivamente a su desarrollo integral. Un niño que se está defendiendo, que tiene que adaptarse con dificultades, etcétera, etcétera, evidentemente no tiene capacidad para sacar todo su ser y para poder ser persona como le corresponde. Paralelamente a lo que he comentado antes del derecho a la educación, además, hay unos derechos que son, yo creo que más importantes todavía, que es el derecho a la infancia. Los derechos de la infancia suponen pues, que hay un sujeto de la educación que es un niño que tiene todavía más derechos que los que se nos suponen como seres humanos, ¿no? A la dignidad, a cuidados, asistencia especiales. Entonces, ¿cómo puede ejercer un bebé, un niño pequeño, el derecho a la educación, su derecho a la infancia, sus derechos humanos? Pues de una manera muy sencilla, ejerciendo su presente, viviendo su infancia en las mejores condiciones posibles. Y esa vivencia nos corresponde garantizarla a nosotros, a los adultos que les hemos traído a este mundo y que tenemos que garantizar que sus condiciones existenciales y de desarrollo son las mejores posibles. Y si no, craso favor que estamos haciendo a la humanidad. Bien. Así que si alguien me pregunta si hay que cambiar la ley de territorios históricos, ya me habéis entendido, ¿no? Si se puede, por supuesto, sobre todo y fundamentalmente con el objetivo de unificar el ciclo 03, ¿de acuerdo? Esa sería la primera. Van a aparecer más cositas. Bien.
¿Qué síntomas tiene la educación infantil 03? Utilizo la metáfora sanitaria porque me parece que efectivamente la educación es un cuerpo vivo, a pesar de que nos resistamos, ¿no? Es un cuerpo vivo que está enfermo, ¿no? Entonces, son síntomas que algunos van a estar relacionados con otros, unos son generales, otros son específicos de la educación infantil, pero sobre todo y en su conjunto me han permitido acceder a hacer una cosa que me encantó, que oía un periodista hace relativamente poco, que decía que a él cada vez que le llaman por ahí a hablar del País Vasco y tal, que tiene que hacer una tarea previa que es quitar el chapapote, ¿no? Es como cuando vamos a plantar algo en la huerta ahora en esta época quizá, ¿no? O los tiestos, que hay que limpiar la tierra, moverla, quitar tal, porque si no, ya pues plantar lo que plantes que no funciona. Bueno, pues yo voy a hacer un poquito parecido. Antes de hablar del modelo que a mí me tiene absolutamente boquiabierta, pues tengo que hablar de lo que hay que entender porque si no, nos ha pasado en varias ocasiones, surgen resistencias. Voy a intentar, con este ritmo, no sé si vais a poderme seguir porque cojo la moto con mucha facilidad. Quisiera, aunque hemos empezado tarde y tal, no alargarnos demasiado para que podáis hacer preguntas, a ver si os puedo contestar, que esa será otra. Bien, sí, porque ahora empiezo ya con quinta, ahora meto quinta. Bien, todos estos síntomas, mi deseo profundo es erradicarlos, curarlos o por lo menos ponerlos en cuarentena, ¿no? Pero en cuarentena para este siglo, porque el que viene ya seguramente que volverán a surgir otros síntomas y ya se ocuparán las generaciones, ¿no? Esos que vamos a cuidar y que lo van a saber hacer fenomenal. Bien, el primer síntoma es el autoritarismo. Es un síntoma agudo y muy crónico, es educar sí o sí. Iba a decir una barbaridad, pero no me atrevo desde este sitio. Ya me habéis entendido la barbaridad todo el mundo, ya la tenéis en la cabeza. Y entonces lo que tengo que decir es que no se educa sí o sí, no se puede educar sí o sí, porque se puede domesticar, amaestrar, instruir, enseñar lo que queráis, pero educar lo que se dice educar no se puede educar. Educar exige la participación activa, responsable, compartida, mutuamente empática, respetuosa de los protagonistas de esa interacción, y en una educación sí o sí, pues difícilmente, ¿no? En este momento de tecnologías, a mí se me ponen los pelos como escarpias nuevamente, porque en este momento tenemos una y más en nuestro centro, ¿verdad? Pero eso bajito, vamos a decir. Bajito. De didactismo y de absolutamente todo en todo tipo de soporte, de manera que es igual las letras, no eran palotes los niños, pero las tareas didácticas que se han hecho se siguen haciendo y se seguirán haciendo ad eternum en diferentes modalidades, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único que me... Además, es que es un modelo esencialista, porque se consideran que determinados contenidos o procedimientos son imprescindibles y es igual, o sea, siempre van a serlo, ¿no? Entonces, tengo que decir que efectivamente hay una parte de todo este planteamiento que es cierto que el bebé humano sabe poco, pero sabe lo suficiente como para seguir aprendiendo, que es de lo que se trata. Entonces, su cerebro va a funcionar a modo de reóstato. El reóstato es una máquina que va girando y que va poco a poco integrando funcionalmente hasta que al final termina rulando. Algo similar sucede con el cerebro. Y ese cerebro lo que va a hacer es integrar todos los estímulos, tanto externos, con las vivencias, emociones a nivel tónico, etcétera, etcétera, y lo que finalmente va a surgir va a ser esa persona que es ese bebé, ese ser humano en potencia que estoy diciendo. En síntesis, se le enseña demasiado, no se le deja descubrir, no se le deja interactuar, no se le deja hacer, pero luego se le exige que tenga iniciativa, que sea creativo, como si la iniciativa y la creatividad se comprara en Eroski por kilos. Igual. Pues no. Con sangre no entra. Y no solamente no entra, sino que duele. Y el dolor siempre cierra. Siguiente síntoma. Cisma del Estado en educación. Este me encanta. Es un síntoma, me vais a entender fenomenal, porque tiene su puntito. Es un síntoma histórico. Y proviene, como en el autoritarismo anterior, pues de una arraigada incapacidad cultural de un amplio sector de la población y de los partidos que la representan para el ejercicio democrático real. Y con eso ya os podéis hacer a la idea. Bien, ¿qué supone? Pues que tenemos una permanente pugna partidista en cuestión educativa, que
ciclo electoral tras ciclo electoral hay que cambiar la ley. Y cambiamos la ley y cambiamos desde la ley hasta el horario de clase. Cambiamos la estructura, cambiamos absolutamente todo. Bien. Esto ya de sí gravísimo, ¿no? Que segundo, se suele decir si es bueno beneficio secundario, pero aquí es desastre secundario. ¿Qué acarrea? Pues un modus operandi similar en los centros escolares, en tantas instituciones. Si fulano o fulana hace, a por ellos que son pocos y cobardes. En cuanto puedo lo destruyo. Y en esa locura de yo lo coloco y ella lo quita, pues lo que estamos haciendo es perder infinidad de recursos, tanto humanos como físicos. ¿Qué supone todo esto, no? Que esa pérdida de recursos a mí me crispa, pero bueno, lo llevo con cierta entereza. Cuando miramos a países con sistemas educativos eficaces, ¿de qué nos damos cuenta? No voy a decir nombres para que no así. Pero ¿cuáles serían las claves? Que existen estos pactos, que existen unos consensos sociales, que existe una manera de entender lo común, como comunitario, como perteneciente al grupo social que lo posee y que lo gestiona y precisamente se ocupa de cuidarlo, y no solamente le da consistencia a lo que sería la dimensión educativa de esa sociedad, sino que además también da cohesión social al propio país o a la propia sociedad, ¿no? Entonces, bueno, cuidado porque esas actitudes tan de pugna histórica se asimilan y entonces estamos perdiendo el tiempo sistemáticamente. Yo ya directamente cuando digo, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues no me voy a cansar. El tiempo es mucho más valioso y la vida mucho más interesante. Bien, hay otra tercera característica que me gusta menos, la del cisma me parece como más evidente. El mesianismo. Es un síntoma existencial, es ese famoso hay que. Claro, cualquiera además opina. Los niños pequeños tienen que, cualquiera, no digo por eso que la frutera no tenga que opinar, perfecto que opine, pero cuando digo cualquiera, tenemos una pretensión de transmutar la realidad, no ese animismo pueril, hay que, ¡chis!, se hace realidad. Pues no, la realidad se resiste todo lo que puede y entonces ¿qué es lo que nos sucede? Que mientras no asumamos la responsabilidad incorporando la primera persona y digamos las personas somos y la gente hacemos y hasta aquí llego y hasta aquí no llego, evidentemente pues esto no va a funcionar. Y además habría lo que yo denomino la picaresca del doble rasero, que es que mío, para mí, para mis amiguitos lo mejor y allá los demás, sobre todo los desclasados, los pobres, los inmigrantes, etcétera, etcétera, que bueno, ya quedará alguna migaja, ¿no? Bueno, pues, en fin, la realidad se mejora mejorándola, se cambia cambiándola y la educación se humaniza humanizándola. No hay más fórmula y es a lo que voy y a lo que vamos a seguir, ¿no? Porque yo creo que todo esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con el altruismo, nada que ver. Con lo que tiene que ver es con un egoísmo que sí que me voy a permitir el lujo de llamarle inteligente, porque vais a comparar la calidad de vida de una sociedad educada con la calidad de vida de una sociedad ineducada o maleducada, sí o sí, ¿sí? Y no voy a poner ejemplos porque los tenemos así como para... ni nos hace falta. Bien, siguiente característica, el adultocentrismo. El adultocentrismo es heredero de lo anterior, ¿no? Bien, y es multifacético. El adulto, el profesor, la maestra, el educador, X, es el origen y el fin de la educación en sí mismo. Vaya suerte. Es extremo, es cosificador y es egocéntrico. Qué nombres más bonitos. ¿Qué quiero decir con extremo? Pues que no hay nada más que sí mismo de la que se pone a mangonear y a organizar. Y por si acaso no queda clara su autoridad, aunque el niño pequeño sepa hacer cualquier cosa, no importa, se lo hace el adulto, para que quede clara y patente su autoridad. ¿Sí? Claro, el desconcierto del niño pequeño es absoluto y total, porque luego le va a pedir que haga lo que no sabe hacer y entonces no va a entender nada. Bien, sigo. Pero encima, cuando le parece oportuno, le va a ofrecer un plus de ayuda que le va a condicionar, le va a contrariar su propio aprendizaje, su propio desarrollo y le va a convertir en un potencial negligente, porque no sabe medirse. Porque le han dado la mano antes de tiempo y no sabe mirar al suelo y se cae, se tropieza y se hace moratones, chichones y tiene accidentes. Y esa actitud se sigue generando y claro, vaya a ser un adolescente
que no le va a importar llegar la primera o la segunda vez, bueno, la segunda vez sí, puede, la primera le dejamos llegar al coma etílico cuando sale de botellón, pero vamos, hasta ahí, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va sucediendo? Que eso va acumulándose y efectivamente lo que vamos a ver es todo esto crecido y aumentado, ¿no? Finalmente le está diciendo ese adulto que está en el centro que tiene que obedecer y plegarse. Sí. Es cosificador, porque le trastea, porque no le considera como persona, porque es el de siempre, es otro niño más de los 40, de los 20, de los 10, de los que conoce, de los que siempre va a conocer, que no le aporta nada personalmente, ni le preocupa, y entonces, bueno, pues lo trastea, tita. Bien, y es egocéntrico. Es maravilloso lo de las filias y las fobias, ¿no? Es ese educador, esa maestra, que piensa o siente que el niño le seduce, le maneja, le chantajea. Yo flipo cuando veo esas cosas. Hombre, los niños un poquito más mayores, pues quizá no, pero bebés, digo, sí, bueno. Claro, si tú entiendes que es el entorno el que le ha enseñado a relacionarse de esa manera, entiendes que realmente lo que ese ser humano necesita es precisamente la ayuda de un adulto competente que les sepa capaz de guiar en otros modelos relacionales alternativos. Pero claro, difícil lo tiene con un adulto que se lo toma todo personal. Lo tiene, pero mal, ¿no? Hay un activismo, en fin, existencial en la educación, pero también en las familias. Yo cantidad de veces cuando poteo en mis zonas de poteo y veo a los padres todo el rato enseñando cosas, digo, qué agotador, ¿no? A cantar, a dar chalos, a mirar, a tal, a cual. Digo, quita por Dios, igual es que estoy mayor también, pero vamos, me agoto, ¿no? Bueno, entonces, no podemos parar para estar ocupadas, ese sin vivir, ¿no? Pero ese sin vivir, en el fondo, ese sí que tiene beneficio secundario. ¿Y cuál es, no? El no atender a lo importante. No tendrá lo importante. El estar en defenderme de ello, de mis afectos, de los ajenos, de las dificultades, de los retos, de los pequeños y grandes placeres, de la felicidad de un niño, del descubrir el otro, de la tarea de hacer, de deshacer. Y nuevamente de eximir al niño de sus propias responsabilidades, de su responsabilidad de crecer, de solucionar sus conflictos, de aprender a esperar, de aguantarse a sí mismo, no hasta límites que sean peligrosos para él, pero es que o lo ejercitamos o si no, nos va a seguir pasando lo que nos está pasando en este momento con cantidad de niños y adolescentes que tienen unos problemas con la frustración impresionantes, que son muy violentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues empecemos a cuestionarnos realmente las cosas como debemos, ¿no? Yo creo que es muy fácil, que hay un antídoto y que no es fácil, no es complicado su administración, ¿no? Y es incorporar la dimensión psicológica en toda esta tarea. ¿Y cómo se hace? Pues con atención, confianza y respeto, y sobre todo mirando al niño, mirándole y entendiéndole, porque si no le miramos a cada uno y le conocemos, no vamos a sacar nada en claro, porque vamos a estar otra vez en el hay que o en el vete a saber en dónde, ¿no? Otra característica que a mí me preocupa, y esta sí que es específica de 0-3, o bueno, también del segundo ciclo, pero bueno, es la actitud maternante, que no materna. Como no sabemos cómo es el bebé, no tenemos ni idea, porque no le miramos ni le atendemos, pues lo que hacemos es quererle mogollón. Y le damos una de besos, achuchones, abrazos, a tutimplén, que lo dejamos totalmente descolocado permanentemente. Pero claro, según el momento, porque habrá niños que permanezcan en el olvido y hay otros que están absolutamente zarandeados hasta la extenuación. Sí, ¡ay, qué mono! Y venga, dale que te pego. Bien. Esto tiene un problema y es que nos consideramos con toda la libertad para tratarles como si fuesen, yo qué sé, sobrinos o tal, porque yo creo que así nos tratan a los hijos, y nos permitimos arrebatos emocionales, ¿no? Entonces, de pronto surgen esos gritos, esas actitudes totalmente, pues eso, enfados, violencia, pero violencia literal, castigos infligidos corporalmente, de poner el chupete, de quitar el chupete, como eres pequeño te pongo el chupete y no te lo quito. Esto es de este año, de una alumna de prácticas que salió, vamos, escandalizado del aula.
Bueno, pues una serie de actitudes sádicas, etcétera, que dan muchísimo que pensar. Y es simplemente por desconocimiento. Y yo creo que por miedo y no atreverse. Pero bueno, esa sería la segunda cuestión. Entonces ahora voy a hacer un paréntesis que me vais a perdonar. No, no me vais a perdonar. Lo siento, no me perdonéis. El amor de madre que ahora se lleva tanto en demagogia vincular de consumo, que son las mochilitas para bebés. Sí, prepararos. Es un instrumento que usado con moderación para el transporte, pues se ha convertido en un signo de aparente modernidad y de compromiso afectivo. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano nace tras 9 meses de embarazo y se separa físicamente de su madre. Nace inmaduro y se separa tras 9 meses, porque si se quedase más tiempo en el vientre de la madre, las mujeres tendríamos que ir a 4 patas, porque la cadera no nos daría para parir. Entonces, bueno, por una parte eso tiene su razón fisiológica, histórica, genética, etcétera. Y esa separación es fundamental porque tiene que tomar contacto y contacto progresivo con todos los estímulos externos. Y uno de ellos, y fundamental, es la gravedad. La gravedad es uno de los estímulos fundamentales que va a generar que toda la musculatura esquelética del cuerpo humano infantil se ponga en funcionamiento. Esa gravedad, por eso mismo luego vamos, en el modelo que os voy a explicar, los niños van a estar siempre en horizontal y siempre van a estar tumbados y nadie les va a poner de pie antes de que lo puedan hacer de motu propio. ¿Qué es lo que sucede con esta cuestión de la gravedad, etcétera? Que cuando esas criaturas, sin tener suficiente tono muscular, porque el tono muscular, el aparato del equilibrio, etcétera, se construye por integración funcional de la propia actividad infantil sobre el suelo y sobre las diferentes texturas, diferentes posturas, pero siempre con posibilidad de ir y volver, que es lo que no les dejamos a los bebés porque les plantificamos en la postura que nos apetece y ahí está el pobre que no puede sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede? Que al hilo se va a desarrollar las emociones básicas, etcétera, etcétera, pero toda esta cuestión no la puede hacer colgado, y menos colgado en una cosa que va vibrando y que la criatura puede terminar con un montón de dificultades. Y en concreto, ¿cuáles son? ¿Con qué síntomas nos estamos encontrando los profesionales de la educación temprana que flipamos en coloritos? Con asimetrías faciales. Bebés que sistemáticamente su madre que le quiere tanto le lleva agarradito, así pegadito, y entonces para cuando ese ser humano le ponen de pie, le ponen la cabeza recta, ¿qué es lo que sucede? Que tiene totalmente caída una parte de la cara contra la otra. Hay síntomas de hipotonía crónica, hay un montón de niños que están asistiendo a terapia psicomotriz y los psicomotricistas que estáis por aquí lo sabéis estupendamente, pues porque son unos tordos, porque no les han dejado moverse y de pronto, claro, no pueden andar ni no saben correr y tiemblan de miedo cuando van a la escuela y les pueden pegar un empujón. Claro, eso se convierte en un problema de carácter. Bien. Desajustes del aparato funcional del equilibrio, estrabismo, porque para que los ojos se pongan en su sitio, se coordinen mutuamente, hay que gatear, es imprescindible. Bueno, y un largo etcétera. Y lo más terrible es que todos estos síntomas no es que se pueden evitar, es que nosotros los gestionamos, los creamos, o sea, todavía es mucho peor. Bien, por favor, cuidado con las mochilitas. Y si las regaláis, de uso moderado. Bien. Es que están tan de moda que es que no podía, ya lo siento. Sexista. Tenemos una escuela que es profundamente sexista, un sistema educativo que es profundamente sexista, porque no solamente no incentiva a las madres que desean ejercer su maternidad más allá de los 4 meses de rigor, sino que, bueno, y también me refiero a los padres, cuidado, pero en general y en su contexto, toda la cuestión de la maternidad y sobre todo en estos tiempos, la que esté organizada biológicamente para atender al bebé, darle de mamar, etcétera, es la madre. Bien. No provee de bajas suficientemente largas, no se provee de este tipo de bajas. Hay una presión laboral tremenda. De hecho, hay cantidad de mujeres que no se pueden permitir determinados lujos, como coger una baja para cuidar a su bebé porque ponen en peligro su puesto de trabajo. Pero incluso a esas mujeres que quieren ejercer su maternidad hasta donde les sale del alma, se les denota de retrógradas, porque en el siglo XXI las feministas pues se supone que han dicho que las mujeres tenemos que participar de la vida social. Oye, si participar de la vida social para ti quiere decir que quieres cuidar a tu bebé, ¿por qué no lo vas a hacer? Bueno, pues ahí tenemos otra vez la bandera partidista, ¿no? Que vienen unos y les dicen a otros lo que es lo moderno y lo que es realmente retrógrado. En fin, de ponerte de los nervios. Bien.
volvemos a mirar a esos países y ¿qué tenemos? Pues políticas paralelas a todos estos derechos, es decir, políticas de protección de la infancia, políticas de protección de la familia, políticas de protección de la educación temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que hay más síntomas, pero yo con esto ya me voy a parar porque si no, no nos va a dar tiempo de llegar a lo importante. Me quedo a la espera de vacunas históricas y democráticas y yo, mientras tanto, os voy a hablar de una propuesta integral y exclusiva que es a lo que he venido. Sí. ¿Hay alternativa? ¿Qué os parecen estas fotos? ¿A que son bonitas? Sí. Es otra cosa, es otro concepto, ¿verdad? Yo, bueno, las podría dejar, pero bueno, no sé si... Esta alternativa es muy costosa, es dura, es, pues eso, como todas las buenas, siempre pasa igual, todo lo bueno cuesta, es lo que tiene. Pero bueno, atención al consumismo educativo y a las modas. Lo más peligroso de lo más peligroso es que ahora se ha puesto de moda Pikler-Loxi. Todo es Pikler-Loxi, y lo digo yo, que estoy más metida en ello, que ni sé. No lo conocéis porque no tenéis ni estáis en ese ciclo ni tal, pero ahora un boom, ¿verdad? Todos petados, no hay plazas, ¡ay!, lo más moderno. Qué miedo me da, me tiemblan las piernas sistemáticamente. Mañana, pasado que iniciamos otro curso en Donosti, tendremos que decirlo, pero con la boca pequeña otra vez. Por favor, poneros las pilas, porque si no lo vivimos con el alma, si se pretende copiar, trasladar, emular, está condenado a un estrepitoso fracaso, pero como todo en esta vida, hace falta entenderlo, entender sus claves, su sentido profundo, su complejidad, porque es complejísimo todo lo que hacen allí. Entonces, bueno, como esto es la gota que rompe la piedra, yo os animo, pero con todo el respeto, a una propuesta que tiene muchísimos años de existencia, que se ha demostrado evidente, eficaz, y que yo resulta que he descubierto hace poquísimo que ha sido lo que han dado las pautas a gran parte de la propuesta psicomotriz que conocemos algunos de Bernard y compañía, que yo no lo sabía en su origen. Yo cuando me enteré dije, mira tú, qué casualidades de la vida. Bueno, quiero decir que esto para la gente que estamos en el ámbito psicomotor también tiene mucho, lo vamos a entender, yo creo que mejor. Bien, el alma mater de todo este proyecto es Emmy Pikler, es una pediatra progresista húngara. Yo os hago esta pequeña ficha porque desde ahí yo creo que se entiende mucho mejor lo que propone. Ella estudia en la Viena floreciente de principios de siglo con los grandes del psicoanálisis, con Freud y compañía, en esos momentos tan intelectualmente potentes, con grandes pediatras de los que luego te vas leyendo en otros contextos y son responsables de propuestas ecológicas, etcétera, etcétera. Cuando vuelve a Viena se convierte en médica de familia y en 1946, yo creo que es de 1902 a 1964, me corregí si no, creo que sí. Le ofrecen dirigir, después de la Segunda Guerra Mundial, le ofrecen dirigir la Casa Cuna de Loxi y desde entonces es directora hasta su fallecimiento en 1964. Entonces ahí hay un recorrido de aproximadamente 60 años o más ahora ya de experiencia que realmente nos hacen pensar. ¿Cuáles serían las claves de su formación? Porque yo creo que si repasamos que cuando ella estudia, los pediatras con los que ella hace las prácticas le enseñan que el bebé, por muy pequeño que sea, es un ser humano con mucha capacidad y con mucha proactividad, es decir, se coloca, se puede mover, puede comunicar si quiere, si no quiere, si ha comido suficiente, eso es una de las claves que le va a guiar en todo su trabajo. Otra de las claves es observar más y hacer menos, es decir, cuando tienen que hacer los exámenes médicos, les piden la participación, etcétera, de los bebés, pero sin agitarlos, sin ponerlos y sin como es el estilo habitual. Los exámenes médicos van a ser indoloros, es decir, la salud y el bienestar se prioriza antes del conocimiento, es decir, se pone a la persona por delante. La ropa es cómoda, no ajustada. Es decir, yo me acuerdo cuando las primeras fotos que vimos tenían unos faldones ingleses maravillosos con unos lazos súper inmensos, porque son increíbles, ¿no? Pero en realidad eran funcionales y de la época, pero no había ningún lazo que le pudiera enredar al niño con sus manos, que es lo interesante. Estaban todos detrás, estaban bien hechos de manera que no había ningún tipo de riesgo, ¿no? Se promociona la vida al aire libre. Claro, por eso tantas fotografías de bebés desnudos.
la movilidad libre, no se obliga a ninguna posición, nunca jamás se les pone una posición que no dominen, de manera que, bueno, pues evidentemente es una propuesta completamente revolucionaria para su tiempo, ¿no? Habría más cuestiones, pero bueno. ¿El resultado de todo esto qué es? Pues niños que crecen de una manera sana, armoniosa y equilibrada, que van a ser los primeros niños denominados Pickler, ¿no? Cuando llega a la casa cuna, se le plantea la posibilidad de, con toda la experiencia recogida, no solamente en su formación académica como pediatra y en sus prácticas, sino en el tiempo que ha estado atendiendo a familias y a niños en familias y trabajando con esos padres por estas cuestiones que os he comentado, lo que va a suceder es que va a aplicar esos mismos principios en situación colectiva con la complejidad que eso tiene. Pero yo creo que eso es muy importante, porque si no, no se entiende por qué son tan absolutamente rígidas las maneras de funcionar dentro de la institución. Demuestra su sistema educativo con ello y, además, hace observaciones sistemáticas sobre bebés y niños pequeños. He tenido la suerte de estar 3 meses el año pasado allí, en una estancia de investigación, y que, bueno, que flipaba, por supuesto. Y una traducción que tuve que hacer era el aprendizaje del control de esfínteres. Y los comentarios de las notas que habían tomado las educadoras, etcétera, de cómo se sientan en el orinal, de lo que dicen de las cacas, etcétera, etcétera, es lo más divertido que he podido estudiar en tiempo, porque la elaboración mental de todo el control de esfínteres es radicalmente diferente al que tenemos todos nosotros aprendido. Y claro, así que luego cuando llegamos a la tercera edad tenemos esas dificultades que tenemos, pero es mal que Lola Herrera nos dice muy bien que ya no hace anuncios de eso, ¿no? Antes hacía. Ya estoy fuera de onda. Bueno, bien. Esta propuesta se basa en los cuidados de calidad. Y yo creo que para mí hay muchísima información en este pequeñísimo vídeo, pero bueno, ya me diréis. Ya lo he roto. No, atención. A ver, aquí. ¿Es aquí? No. No le doy bien. No es el ciberpaletismo. ¿Y ahora? Aquí. No. Sopitas. No. ¿No ves? Dale tú. ¿Qué se sabe? No, ese no. Ya verás. Dale tú. Aquí. ¿No ves? Menos mal. Y lo hemos probado, ¿eh? Ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues hay que apagar. Ahora te voy a coger, ¿vale? Te voy a bañar. ¿No tenemos nada para apagar? Qué bien te has desperezado. Yoshika, pues te cojo, ¿vale? Oh, todavía estás dormido. Ahora apagaremos. Te cojo. Te has dormido otra vez en mis brazos. Más. Ahora lo volvemos a poner, no os preocupéis. Esta mujer no es la madre de este bebé. Lo paro. Se llama... No importa. Ahora ya sé cómo se hace. Se pone aquí y se le da. Has abierto un poco los ojos. Estoy aquí yo, delante de ti. ¿Sí? Ahora te voy a coger, ¿vale? Te voy a bañar. Oh, qué bien te has desperezado. Yoshika, pues te cojo, ¿vale? Oh, todavía estás dormido. Sí. Te cojo. Te has dormido otra vez en mis brazos. Esta mujer no es la madre de este bebé. Se llama Erika y es una de las 4 niñeras que se turnan para velarlo a su vera. Estamos en una guardería, un lugar en el que se acoge a los niños abandonados, bajo decisión judicial o simplemente huérfanos. Yoshi acaba de cumplir 1 mes. Lo abandonaron recién nacido. Me gustaría bañarte. Todavía estás un poco dormido. Tienes mucho sueño. Yoshi. Oh, te estás desperezando. Te estiras bien. Yoshi. Escúchame. Mírame. Esta vez, Erika no va a conseguir despertar a Yoshi. Así pues, lo volverá a poner en la cama. En este lugar,
El tiempo que importa no es el de los adultos, sino el de los bebés. Lo de la imagen, ¿verdad? Que vale más que 1000 palabras. Esto que hemos visto solamente se puede hacer si hay una perfecta compenetración entre el trabajo que realiza la persona adulta y todo el equipo y con el objetivo o la mirada en el niño, evidentemente. Entonces, se aprende una coreografía, pero no es una coreografía, ellas le llaman coreografía, pero no es una coreografía de baile, como mucha gente lo entiende, ¿no? Porque volvemos otra vez al consumismo y cuidado con ello, por favor. Es una coreografía porque a este niño le tienen que atender durante 365 días al año durante 3 años, porque hasta los 3 años va a permanecer en el centro. Evidentemente no puede venir hoy una muy animada, otra menos animada, una por aquí, la otra por allá, porque al final les pasaría lo que les ha pasado a los niños que han asistido en Rumanía, a los orfanatos esos tan terribles, ¿no? que hemos tenido la mala suerte de vivir en este siglo pasado, ¿no? Entonces, esa coreografía lo que va a dar es una coherencia en el trato, más allá de la manera individual y personal de cada una de las educadoras de interactuar cada vez que está haciendo esa tarea. Pero esa es una posibilidad que se le brinda a la criatura, niña, niño, de que gestione una serie de movimientos de una determinada manera, en un determinado orden, y de esa manera pueda anticipar lo que le va a ir sucediendo, entender cómo se establece la relación, etcétera, etcétera, y finalmente terminar apropiándose de la propia actividad completa, que es cambio de pañales, vestirse, comidas, sueño, etcétera. Sí, bien. Pero este aprendizaje coreográfico no se realiza bajo ningún concepto absolutamente de manera mecánica. Inicialmente tiene que hacerse, lógico, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero se les enseña la coreografía atendiendo a las señales del bebé. ¿Sí? Cómo hace, cómo deja de hacer, si se resiste, si hay que dejarle un tiempo, si no hay que dejarle, a uno se le deja, a otro se le deja menos. Es muy interesante ver a la misma educadora con diferentes niños cómo se ajusta a cada uno y cómo cada niño finalmente termina haciendo como ella considera que tiene que hacer, pero jamás hay un mal gesto o hay una violencia, ¿no? Se ajusta al ritmo, no hay dos ritmos similares ni muchísimo menos, aprende a observarle. Y sobre todo y fundamentalmente con esto teje un vínculo fundamental, porque el apego no es más que esto, es esa relación privilegiada que hemos creado con personas que nos han cuidado, que han respondido a nuestras necesidades y afortunadamente gracias a que han sido de la mínima calidad estamos aquí, más allá de que a casi todos les hayamos matado, ¿sí o no? Pero han sido de la suficiente calidad como para no estar, repito, en el loquero, ¿no? Con un parche, aquí seguimos. Bien. Finalmente, más allá de estas características que os comento, el objetivo que persigue la educadora es buscar su cooperación, pero esa cooperación no es una cooperación impuesta, es una cooperación voluntaria. Y ahí es donde está y radica la diferencia. Sí, no hay una pregunta de si lo quieres hacer, no, el gesto ya le dice si lo quiere hacer solo y entonces en ese momento automáticamente se va a retirar. Bien, este minucioso aprendizaje, ¿qué le enseña a la propia educadora? Le enseña a confiar en la potencialidad infantil, en el género humano. ¿Sí? Un día no lo hará con ganas, echará marcha atrás, el bebé digo, o el niño, pero al día siguiente volverá perfectamente a su ritmo habitual, a su generosidad y a su magnanimidad, porque en general los niños bien tratados suelen ser unos críos fantásticos. Va a conocer su evolución y sus características, psicológicamente, qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y por qué no hace, y cómo aprende y cómo deja de aprender. Y va, fijaos, no solamente va a conocer cómo es el niño, sino cuáles son las condiciones de desarrollo de ese niño, cuáles van a ser las mejores, qué material le interesa, en qué está interesado en este momento. En algunas de las visitas que hemos hecho hemos podido observar, o en vídeos que hemos trabajado, ¿no? Yo siempre me acordaré de un bebé, bueno, igual tendría ya pues añito y medio, casi 2 años, empeñado en hacer filas de animales cuadrúpedos, ¿no? Entonces hace una fila
pero allí en la alfombra y tal. Y de pronto coge un pez, pues yo que sé, sería un delfín o un tiburón, no vete a saber, y lo lanza. Pero es que, claro, lógicamente eran animales de 4 patas contra animales que no tenían 4 patas. Entonces como que ¡plas!, ¿no? Y los mete todos. Entonces de pronto dices tú, y habrá maestras que se empeñen en hacer series y conjuntos de tonterías, ¿no? Sin dar ningún tipo de posibilidad de que eso lo vaya produciendo. Bueno, ¿qué más va a suceder? La persona del bebé, lógicamente, porque se siente segura, porque tiene un vínculo, una persona que sabe que le escucha, que le entiende, que le atiende y que siempre va a estar dispuesta a responderle, siempre, esa certeza, ¿no? Esos los que tenemos madre y cuando estamos en la situación más absolutamente inverosímil del mundo, no sé, ay, ama, pues esa seguridad que tenemos ahí en alguna neurona, ese bebé se va a sentir a gusto, va a crecer en armonía, se va a autorregular y va a ser proactivo y cuidadoso con su movimiento, con sus intereses, con sus comidas, con su vida. Claro, todo esto se va a hacer hasta los más mínimos detalles. ¿Cuáles van a ser los principios rectores de este centro? Van a ser fundamentalmente 4. Van a ser cuidados de calidad y actividad autónoma. Y actividad autónoma es movimiento libre, pero también juego y conocimiento, evidentemente, con un dispositivo de materiales absolutamente pedagógicos, pero ninguno de los didácticos que tal y como los entendemos nosotros. Bueno, ya si os interesa, hay muchas maneras de acceder a todo esto. Entonces, los 4 principios rectores van a ser la actividad autónoma, que es realmente valiosa, la actividad autónoma y voluntaria del bebé, la estabilidad de la relación y, en especial, con su educadora de referencia. No se relacionan con todo el mundo, que también va a haber una persona con la que tienen una relación específica y absolutamente privilegiada, ¿sí? Hay una toma de conciencia de sí mismo y un buen estado de salud, que va a ser el último, que sería el efecto y a la vez el origen de todo ello, ¿no? Para terminar, entonces, sí que se puede humanizar la educación, pero solamente se puede humanizar humanizándola. Y en mi opinión, este cuidado de verdad y con el alma cualquiera no lo puede hacer. Quien no lo tiene no lo puede hacer, no lo puede inventar. En la universidad no lo podemos ni regalar, ni educar, ni nada. Hay gente que no tiene alma para ser educadora y maestra, y lo siento muchísimo, no debería de estar en un aula. Yo porque no puedo echarles o no dejarles, pero vamos, yo no tengo claro. Si me dejan esa potestad, vamos, en fin, lo tendría clarísimo. Pero bueno, ¿y por qué todo esto? Porque es que educar empieza por cuidar, ¿vale? Muchas gracias. Pero pocas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, mira, allá. Nieves. Que levantes el brazo, que no te ve. Para llevarte el micro, digo yo. A ver. Hola. Yo te quería preguntar, al principio cuando has hablado de los síntomas del sistema educativo, has hablado del activismo, como que estamos, incluso los padres, todo el rato intentando enseñarles. Entonces yo te voy a hacer la pregunta como madre, tengo una niña de casi 2 años. Entonces, cuando está con su abuela, no hay ni un segundo de silencio. Si no canta, le habla, si no le explica, si no le cuenta, si no le pinta, si nada. Cuando está con su padre, la verdad es que él sí es muy activo con ella y juega muy bien. Ella disfruta mucho haciendo lo que sea en cualquier momento. Y en cambio yo cuando estoy con ella, que normalmente yo estoy más, pues hay veces que yo la dejo a su aire y ella está entretenida y yo no le hago caso. Y a veces pienso, joder, ¿será que yo no juego con ella? Que soy una madre desnaturalizada. No, yo no me siento duda... mal porque la veo que se entretiene, pero sí que alguna vez me he hecho la pregunta, y al decir tú esto he pensado que igual no estoy haciendo mal, realmente estoy haciendo exactamente lo que hay que hacer, que es dejarla. Mira, yo estoy convencida de que estás haciendo fenomenal, porque si no, es que les ahogamos, en algún sitio tiene que estar relajada haciendo lo que le sale del alma. Yo lo único que suelo recomendar es
atender a la acción que están desarrollando. Y si es muy reiterativa, o pues dejar cosas, ¿no? Repartir, recoger un juego y poner otro, unos materiales, es decir, pero como indirecto, como que sí, pero haces muy bien. Y además, fíjate la riqueza del entorno que le estáis dando y lo lista que va a ser, porque sabe cómo tiene que estar con la abuela, con el padre y con la madre. Y espera, que ese es el entorno más próximo, la primera socialización. Espera, ya verás. Sí, bueno, a veces me sorprendo porque tiene libros y a veces la encuentro mirando libros en otro idioma que no conoce y que no tiene fotos fenomenal. siquiera. Y, bueno, ella los mira. Claro. Vale. Sí, no, que saben latín. Vale, gracias. Bueno, latín, chino mandarín, que es mucho más difícil. Gracias. Más. Hola. Bueno, lo primero agradecer que tu exposición, que me ha encantado, el proyecto LOCI, que yo lo he puesto en práctica con mis hijos porque me apasionó en su día y he visto resultados. Al final es inevitable comparar y al final sí que se ve que con el método LOCI, dejándoles así un poco libres, son niños seguros, las piernas, les ves, suben, bajan del columpio cuando ellos necesitan. Las escaleras, no se caen tanto, se nota. Pero sí que me ha quedado un poco lo de la mochila, de los portabebés. Porque lo voy a decir, yo a mi hijo le he criado sin sillita, al primero, y el segundo con sillita, porque también es un aparato muy práctico, forma parte de nuestra sociedad. Bueno, miento, con el primero, a los 9 meses me fui de viaje un mes por todo Francia, Inglaterra, y dije, yo quiero una sillita. Y la usó y encantado. Y yo también, No... Pero sí que, la teoría del apego, la importancia del vínculo, en concreto, y mi caso con mi hijo mayor, un problema cardíaco, también dicen que estando en conexión con el corazón de la madre, pues tiene sus propios beneficios. Yo creo que como todo, ni abusar de unas sillas que son estupendas para las madres y para el niño para que descanse y no ponerle una posición horizontal como a lo mejor se ponía hace 30 años, que se dejaba al niño ahí y se le dejaba 24 horas, ni los portabebés tampoco estoy de acuerdo contigo. Pero sí, dentro del mundo de los portabebés, hace unos años alguien me dijo, pues has visto que hay una cantante, Shakira, que tiene un portabebé y salía en una foto con un bebé y el portabebé pues dio mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque hay muchos portabebés. Y hay muchos portabebés que son ergonómicos para que la cadera de un niño se desarrolle. Si visualizáis un poco un niño en un portabebé, tendría que tener la forma M de la piernita, la rodilla, el culete, la otra rodilla y la pierna que baja. Eso entiendo yo que es un portabebé ergonómico y permite que un niño, mientras que está porteado, pueda desarrollarse sin problema. El problema viene cuando los portabebés, tipo el que llevaba Shakira en aquella fotografía, es un portabebé que el niño tiene una postura pues como 2 rayas paralelas, serían las piernitas, y ahí sí que habría dificultad psicomotriz en el desarrollo de... Entonces, que se moda, yo también lo he sentido, que hay un montón de portabebés y tal. También está bien saber un poquito... Si os metéis en internet hay mucha investigación con el tema psicomotricidad. Así que Pues no. Tampoco. No. Mira, el mejor método de transporte de un bebé es el Silver Cross. El Silver Cross. Aquellos tanques de 2 metros por metro que iban los ingleses con unas ruedas así, que el niño, como un campo de fútbol, que el bebé podía girar todo lo que le daba la gana. Ese es el mejor. Si me preguntas, por el mejor para el bebé. Claro. Los brazos. No, horizontal y sobre una superficie dura, porque él tiene que hacer la fuerza.
¿Qué es lo que sucede con la ergonomía? Que la ergonomía supone que tienes que estar en esa posición encajado, no te puedes mover, porque como muevas el culo o levantes la pierna, la ergonomía del chismíforo ese no se ajusta a tu cuerpo. ¿Sí? ¿Tú has ido alguna vez en un asiento de esos de avión durante un viaje largo que está pensado para gente sin riñones? Es la idea. Yo, cuando estas preguntas me las plantean los alumnos en magisterio, porque yo esto lo pregunto en los exámenes, ¿por qué no es bueno utilizar una mochila de bebés? Sí, así, y ya está, y si se lo aprenden, por lo menos que lo piensen. ¿Qué es lo que sucede? Que la cantidad de energía que ese bebé está sufriendo desde la gravedad, o sea, le está arrastrando hacia abajo, cuando todavía no tiene fuerza tónica. Es que estamos hablando de la musculatura, que la gente no se da cuenta de que es todo un ejercicio el que tiene que hacer el bebé, ¿sí? Si tú atiendes a cómo se produce el desarrollo en los primerísimos días, el bebé claro que tiene capacidad motriz. Hemos visto muchísimos vídeos, el arrastre al pecho, es capaz de acceder. Pero ese arrastre es funcional, lo va a realizar. Pero si al bebé le dejamos en posición que no es la natural, lo que va a hacer es cerrar las manos, doblar los brazos y doblar las piernas. Ese bebé no puede coger fuerza ni en las piernas ni en los brazos para todo lo que tiene que hacer, que es fundamentalmente ponerse de pie. ¿Sí? En 1 año y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? A ver, todo con moderación. El alcohol con moderación, todo con moderación. Por supuesto, ¿cómo te voy a decir yo que no hagas cosas? Que vivo en este mundo. Si vives en una casa que no tienes ni ascensor, pues claro que tienes que coger una mochila y subir y bajar con tu bebé y lo vas a hacer estupendamente. Pero en mi opinión, con el halo del modernismo y ese amor del puro, amor del bueno, se está abusando. Mira, hoy venía para aquí y entre que llovía una cosa y otra casi grito. Venía una madre con una silla, otro niño de la mano y uno dolón aquí, pero dolón y cabeza incluida dolón. Digo, por Dios, no se puede dar cuenta de que ese bebé así está incómodo. Claro que se acostumbra, nos acostumbramos a todo, pero hacemos unas tensiones en el cuello que luego, ¿cómo nos duelen las cervicales, ¿no? Sí, claro. Todo es bueno, una aspirina es buena en un momento, pero tomar todos los días aspirinas, no, por favor, ¿sí? Beber, qué bien, un pote, un gin tonic que me voy a tomar yo luego, ¿no? Me imagino, ¿no? Qué rico, pero hasta ahí, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo creo que hemos adoptado ese esencialismo, es que eres la mochila, y ahora todos con mochila, no señor, un Silver Cross. Si me preguntas, ¿eh? Sí. ¿O no? Yo es que he sido niña de Silver Cross. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya me han comentado que es la última, ¿eh? Vosotros dos te ibas a preguntar también. Venga, las dos últimas. Y os prometo que hago cortito. ¿Es así? Sí. Upa, que me caigo. Es un poco todavía relativo a esto, pero no es precisamente la mochila. Ahí, no sé si es una moda o qué, pero la tendencia a pensar que en civilizaciones como que han guardado más un estilo de vida más natural, que no se sabe muy bien qué es eso, pero bueno. Sí. Los niños, no de 0 a 3 y un poco más mayores, por ejemplo, para socializarse, pues tienen un grupo de referencia que parece que es más natural que lo que se da aquí. Entonces, llegó un poco la información que en muchas de esas civilizaciones, o bueno, esas maneras de tratar a los niños, normalmente las madres llevaban a los niños encima. Y entonces, bueno, hay algunos libros, porque luego no sé si son muy científicos o no, pues que bueno, intentan demostrar pues que esos niños luego, cuando llegan a la adolescencia y a la adultez, son personas más autónomas, más seguras de sí mismo y tal. Y entonces, de eso venía como esa conclusión, ¿no? De que para llegar ahí había ayudado mucho que de 0 a 3 fuesen en contacto con la madre. Pues tampoco. A ver, te lo digo en corto. ¿Has visto el vídeo Babies? Está en internet. Babies, es maravilloso. Son la crianza de 4 bebés.
uno mongol, uno africano, uno japonés, una niña japonesa y un niño estadounidense. En las 4 culturas el primer año de vida. Y es absolutamente maravilloso. Porque al niño mongol cuando nace le tienen que llevar a la estepa y lo amortajan sobre una madera. Pero claro, porque la tiene que trasladar la madre en brazos, lógicamente, o le llevan así o para cuando llegue se les ha roto. A ver, ¿sabéis lo que pasa? Que en esas culturas hay predadores, hay animales y por eso esos bebés van con la madre. Yo te digo porque antropólogos como Ian Ruch y otros muchos han estudiado un montón de rituales, etcétera. Y luego, además, todos los procesos de construcción desde la identidad a la pubertad, van acotados en determinados ritos que no los estudiamos y no los conocemos. Pensamos con nuestra mente esencialista y adultocéntrica y etnocéntrica, que porque tienen la mochila que me parece un puntazo, se socializan solos. De eso nada monada. Eso no es así. Sí. Cuando quieras te lo cuento en otro contexto, me mandas un correo electrónico y te mando la bibliografía. Es que no es así. Sí, pero yo lo entiendo, o sea, yo en su momento también me parece, yo he regalado de esos neumáticos para colgar a los niños porque cuando tú entiendes el desarrollo psicomotor, dices qué importante es, tal, pero te das cuenta de que todo lo que sea forzar es malo. Y cuando te das cuenta de que todo lo que es forzar es malo y es para siempre. Es igual que sea un bebé, que sea un anciano, que sea quien sea. Claro, hay que poner los límites, lógicamente, porque en muchos momentos no hay otra opción, ¿no? Y es lo que decías tú. O sea, si hay que subirle, si hay que hacer unas determinadas cosas, unas circunstancias, se hace. Pero es transitorio y tiene que serlo, además. Sí. Mientras el bebé no sabe levantar la cabeza, no hay que levantársela. Mientras el bebé no se puede sentar, no hay que sentarle. Ya sé, ¿por qué? Porque le sentamos, pero de la que se cae no puede maniobrar, no sabe maniobrar, porque no ha accedido de manera autónoma. El bebé que le hemos dejado sabe subir y sabe bajar y no se cae, porque sabe tomar sus medidas, ¿sí? Claro, si yo habito en un mundo de yuppie, claro, cuando nadie me mira, pues yo estoy todo el rato pendiente de esa falta de reacción, de esa desatención, ¿no? En cambio, si yo funciono autónomamente, yo mismo me dirijo. En ese mundo, mi frontal soy yo y yo decido lo que voy haciendo, ¿no? Evidentemente en mi contexto, ¿sí? Entonces, todo eso nos lleva a una determinada, no sé. Tú ibas a preguntar algo, ya no igual tampoco. Sí, pero es lo mismo porque me ha conducido el tema, me ha venido la imagen de los niños sius, cómo los sius llevan a las madres y luego motrimente son pero claro, efectos, cuando lo sueltan, claro. Lo sueltan completamente, pero porque están seguros, porque no hay predadores, porque no hay animales, no hay riesgo. Sí. Era la pregunta, pero va por ahí, sí. Claro. A ver, es que en el siglo XXI no nos vamos a engañar. Pero, por ejemplo, tú le has tenido que subir, que bajar, que hacer la compra, le has llevado, le has traído, le sueltas en el suelo de tu casa y que esté como una croqueta todo el tiempo que pueda estar. Y que no haya riesgos y que él se vaya o que ella vaya entendiendo y vaya asumiendo cuál es su contexto existencial. Si no pasa nada. Y además le decimos, ya lo siento, pero es que no puedo hacer de otra manera. Y lo entienden, que son más listos que ni sé. Lo que pasa es que encima lo hacemos como arrogándonos la autoridad porque somos nosotros los que nos han regalado una mochila que es hidráulica fantástica de Kenisen. Anda, por favor. Sí, ya lo siento, pero es que tenía que decirlo. Bueno, muchas gracias.